Muy buenos días. Buenos días, tengan todos bienvenidos sean. Espero que hayan disfrutado mucho el tiempo de la alabanza. Esta última alabanza que tuvimos, estaba pensando en mí, wow, o sea, realmente es una de mis favoritas. Yo estaba pensando, o sea, si tuviera que cantar una canción el resto de mi vida, probablemente podría ser esa. Es bellísima. O sea, nuestro Señor como nuestro eterno galardón, ¿no? O sea, el poder confesar eso es maravilloso. Eh, Hermanos, sean bienvenidos. Espero que pues disfruten el día de hoy. El Señor nos ha dado un buen clima el día de hoy, ¿no? Ha sido interesante estas lluvias. O sea, lluvia, sol, lluvia, sol. Y es como cada vez que sucede eso, digo, bueno, el Señor siempre nos enseña que Él tiene control de todos los detalles. Así que oremos antes de iniciar. Señor mío, Dios, gracias. Gracias por el privilegio de podernos reunir, Señor. Gracias por la misericordia tan grande de poder escuchar tu palabra, Dios. Prepara, pon oídos atentos en nosotros, pero principalmente un corazón atento, dispuesto, Señor, a conocer las maravillas de tu misericordia, Padre. Habla a nosotros, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos, Señor, por favor. Llévanos, Dios, de la oscuridad a la luz, Señor. Llévanos a entender las bellezas, las profundidades, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, Señor, cuán inmenso es, Señor, tu santidad, tu bondad, misericordia, tu plan perfecto para con nosotros. Dios mío, renueva mi mente, mi entendimiento, Señor, mi corazón, mis deseos, mis planes, Señor. Y solo llena tú absolutamente todo. Como hemos cantado ahorita, tú eres nuestro eterno Salvador, nuestro galardón, Señor. Cristo, que mis ojos estén puestos en ti siempre. Amén. Bueno, bienvenidos sean. Hemos estado estudiando el primer libro de Samuel, ¿no? Yo creo que ya esta, si no me equivoco, anda como por la quinta o sexta prédica en el primer libro de Samuel. Así que si tienen una Biblia, hoy vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11. Si recuerdan, la semana pasada Dios se le apareció a Samuel y le dio la visión de lo que iba a suceder a los hijos de Elí, ¿no? Y hoy vamos a ver exactamente esto, es como la introducción de lo que sucedió a los hijos de Elí, o más bien al final del versículo 11 se nos dice que el Señor ejecutó su juicio y por tanto el tema de hoy, la inquebrantable providencia de Dios. La inquebrantable providencia de Dios. Así que si tienen una Biblia, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11, dice: la palabra de Samuel llegaba a toda Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, primera vez que se menciona ahorita los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Dijeron: tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas.
cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon, e Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron ahí Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Amén. Entonces, interesante, ¿no? El versículo 1 inicia diciendo de nuevo un tema muy, muy importante. Dios estaba hablando a su pueblo. O sea, si recuerdan, capítulo 3, final capítulo 2, decía que no había palabra de Dios en el pueblo y ahora Dios está hablando a su pueblo. Entonces, ya no hay escasez de la palabra de Dios. Ya no hay. Dios está ahí. Dios está mostrando que Él está presente, está dando palabra a Samuel. Y así pues está alimentando y animando al pueblo de Dios. Y eso es bueno tenerlo en mente. La presencia de Dios estaba ahí. Él estaba dando evidencia de que estaba ahí con ellos. El pueblo entonces entero sabe que Dios está usando a su siervo Samuel. No, está usando a su siervo Samuel. Así comienza. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Comienza el versículo 1. Pero en esos momentos, hermanos míos, cuando estamos claros de que la palabra de Dios estaba llegando al pueblo, cuando estamos claros de eso, cuando sabemos que Dios está siendo revelado, ahí es donde nuestro corazón empieza a ser revelado verdaderamente. Es cuando escuchas palabra de Dios, es cuando se conoce la intención genuina de tu corazón. Y aquí una pregunta para ustedes. ¿Para qué Dios te dio su palabra? La respuesta a esa pregunta es muy importante. ¿Para qué Dios te dio la Biblia? La tienes en tu mano. ¿Para qué está ahí? ¿Fue dada la Biblia a nosotros solo para saber, tener algo de conocimiento de Dios? O sea, ¿fue para saber que existe un Dios o tener conocimiento general? Pues no fue dada para saber que Dios está ahí, ¿no? Como está ahí en el mundo. No fue dada la palabra de Dios para obedecerla, conocerla, para conocer a profundidad al Señor, para amarlo. Para eso tienes la palabra de Dios. Nos fue dada la palabra de Dios para confiar en Él cuando estemos pasando por momentos de desánimo, para saber que Él está presente, que Él escribió algo muy particular y especial. Nos fue dada palabra de Dios para alimentarnos por medio de ella. Entonces viene la siguiente pregunta que ustedes ven ahí. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en tu vida hoy? Esa es la pregunta, eso es lo que está en juego en este capítulo de Samuel, porque todo el pueblo de Israel tiene la palabra de Dios. Dios está hablando por medio de Samuel. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega la palabra de Dios en medio de esto, en lo que va a suceder? Y eso es lo que nos van a mostrar los versículos que siguen. El versículo 3 dice, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Y esa pregunta es muy interesante. O sea, los ancianos dicen, ¿qué está pasando aquí? Y déjenme darles un poco de contexto antes de como entrar de lleno a esta pregunta. Israel, anterior a esto, había entrado en batalla con Moab y con Amón. Y no había problema con ellos. O sea, la pelea era nivelada, tenían igualdad de condiciones. Pero los filisteos es diferente. Para los filisteos, ellos contaban con equipamiento, cosa que no tenía la tribu de Moab y de Amón como lo tenían los filisteos. Los filisteos llegaban con cascos, llegaban con escudos, llegaban con ¿cómo se llama esto? Armaduras de malla. O sea, ellos estaban bien cubiertos, tenían espadas, lanzas. O sea, los filisteos tenían más avanzado la manipulación del hierro, mientras que me imagino Israel estaba acostumbrado a ir a pelear con el Señor. Suficiente, no necesito más que esto. Entonces, y a pesar de esa notable diferencia, ¿no? Es como, digamos, hoy en día nosotros vamos a batalla con alguien y el que está nuestros contrincantes pelean con drones y nosotros vamos en carne y hueso, ¿no? Es como, qué locura. Pero a pesar de esa notable diferencia en tecnología,
La manera que los ancianos de Israel hacen esta pregunta es interesante. No, porque a nuestro ojo es como que mira con lo que vienen, ¿no? O sea, vamos a perder. Pero la manera que ellos preguntan, que hacen esta pregunta, ellos implica que ellos saben que fue el Señor el que los derrotó. No dijeron, porque ellos tenían mejores herramientas que nosotros. La pregunta es, ¿por qué nos ha derrotado el Señor? No fueron los filisteos. La derrota la trajo el Señor. También la pregunta nos hace ver que para ellos fue algo inesperado la derrota. A pesar de que ellos miraban, de que ellos venían con mayores herramientas, ¿por qué nos ha derrotado el Señor? O sea, para ellos fue una sorpresa la derrota a pesar de que ellos tenían mejores cosas. Y es interesante, sí, porque estas dos cosas son una contradicción. Y déjenme explicarles. Si sabes que los filisteos no deberían derrotarte por más que vengan con casco, espadas, ¿cómo se llama? Armaduras de mallas y todas estas cosas, por más que sabes que ellos vienen así, ellos no esperaban ser derrotados. Y ahora que fueron derrotados, o sea, Dios está conmigo, fui derrotado. ¿Qué esperarías que sucediera con ellos? O sea, ¿cuál debería ser la actitud de ellos? El Señor viene conmigo, pero fui derrotado. ¿Qué debería de ser como nuestra actitud? Si tú tienes un plan hoy, o sea, tienes algo que anhelas en tu corazón, algo que has buscado, has estado orando constantemente, y luego el Señor dice que no, ¿qué debería de ser tu actitud? ¿Qué deberían de haber hecho los israelitas ahora que fueron derrotados, no? Deben buscar, buscar cómo escuchar a Dios. Recuerda el versículo 1, el Señor estaba ahí. Deberían de buscar cómo escuchar a Dios, deberían de venir en arrepentimiento a Dios, pero hay cierta pasividad y ceguera en ellos como lo vimos en Elí. Deberían de buscar al Señor, pero hay cierta pasividad como sucedió con Elí. Es como si hoy, y aquí viene un ejemplo para los que estamos casados. Entonces, hombres, yo sé que ustedes se van a sentir muy relacionados con esto porque yo creo que nos pasa a todos nosotros. Pero es como que si hoy yo le hubiera faltado respeto a mi esposa, es un ejemplo, ¿verdad? Yo le hice una mala cara, le contesté mal a mi esposa, de alguna forma, y luego yo mismo ando en la casa como que sin nada, ¿no? O sea, ando tranquilo, ¿sabes? Ando tranquilo y de repente me atrevo yo a preguntarle a mi esposa, amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, o sea, ha pasado eso seguramente, hombres. ¿Por qué estás enojada, amor? ¿Qué te sucedió? Entonces uno no se da cuenta, ¿no? O sea, es como, hombres, seguramente le ha pasado, ¿no? Hemos dicho o hecho algo, ¿no? Tuviste una cara o no sé, algo, y no nos hemos dado cuenta de lo que hicimos y tu esposa se enojó, pero hombres, ¿cómo te das cuenta que las cosas están mal? De repente, obviamente, ella te lanza una mirada y ya sabes qué significa esa mirada. O, no sé, algo sucede que vos te da una señal que de repente, después de mediodía ya la captaste por fin, pero la captaste. Entonces, sabes que hay que hacer algo. Hay un problema aquí, ¿no? O sea, sabes que la persona está enojada. Hay que hacer algo al respecto. ¿Sabes cuál fue la señal para los israelitas? Murieron 4,000 hombres cuando fueron a batalla. Esa fue su señal de que aquí hay algo malo, ¿no? Y aún así, aunque miraron morir a 4,000 de sus hermanos a pie de batalla, siguieron en la terquedad de su corazón. No fueron a preguntar, ¿qué pasó, Señor? O sea, no tuvieron después 30,000. Primero 4,000 en el versículo 3. Versículo 2, dice al final del versículo 2, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres de campo de batalla. Entonces esa fue como la primera evidencia, la primera señal, el primer destello de enojo, digámoslo de esa manera. Y en lugar de ellos, como, ¿qué pasó, Señor? Buscar en su terquedad, en lugar de buscar cómo escuchar al Señor, la siguiente decisión que toman fue sacar de Silo el arca del Señor, llevar el arca al campo de batalla. Y eso muestra que ellos no tienen ni idea que han ofendido a Dios. O sea, mueren 4,000 primero, luego los 30,000, sí,
mueren 4,000 primero, y la decisión que toman es vamos a sacar al arca y llevarlo al área de batalla. Incluso viendo que 4,000 hombres de ellos murieron, eso debe haber sido una señal suficiente como para decir algo anda mal aquí. Pero no lo ven, más bien llevemos al Señor y que pelee por nosotros. Los ancianos pensaron, y con muy justa razón, esto sí, los ancianos dijeron que si alguien podía ayudarlos a ganar la batalla, era Dios. O sea, eso es cierto, Dios es poderoso, pero se equivocaron en la manera en que buscaron la ayuda. Eso sí, se equivocaron. En lugar de, como ustedes bien lo dijeron, venir a arrepentirse, humillarse delante del Señor, o sea, como buscar a Dios, recorrieron a métodos que Dios no aprobaba. O sea, hicieron algo que Dios no aprobó. Solo les importaba si funcionaba el método, les importaba como el resultado de hacer lo que estaban haciendo. Solo querían como el ganar, pero no el deleite de hacerlo como con el Señor, de estar con el Señor, no el deleite continuo de disfrutar de quién es Dios. Y otro ejemplo de matrimonio, es como solo, digamos, le hiciste la cara mala, tu esposa está enojado. Entonces es como solo venir y decir, bueno amor, perdóname por esto, solamente por apaciguar las aguas, pero no con la intención de poderle dar un gran beso a tu esposa después de eso. ¿Me explico? Es como poder, no lo hago solo porque me perdonas, lo hago porque quiero estar bien contigo, quiero que tengamos una relación buena, sana, que disfrutemos la cena que viene y no con cara enojado, sino que disfrutar el tiempo contigo, ¿no? A eso me refiero. Ellos solo querían ganar y ya. Solo querían ya disfrutar de haber ganado, pero no querían disfrutar de la presencia del Señor. Y déjenme elaborar por qué. Pareciera que el autor de este libro de Samuel quiere decirnos que la ceguera espiritual no estaba solo en Elí, también estaba en todo el pueblo de Israel. Es como anhelar ser salvo, hermanos. Es como miramos ahora en el catecismo, ¿no? Anhelar la salvación del Señor, estar con el Señor, estar en el cielo, pero llegar con nuestros propios méritos, llegar con nuestra propia solución. Es como querer decir, yo quiero ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? O sea, el que diga que se quiere ir al infierno tiene problemas. Entonces, pero es como querer decir eso. Y quiero ir al cielo. Señor, aquí están todas las mejores obras que he hecho para poder entrar al cielo. Pero Dios dejó claro cuál es la forma de entrar al cielo. O sea, es querer, no, es querer el cielo, pero sin la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Juan 3, 16 al 18. No va a estar en sus pantallas, por favor, les ruego, les suplico que lo busquen. Es bien conocido este versículo. Si no lo tienen subrayado, subráyalo. Pero es muy bueno y sencillo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él. Ahí está. Todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, ahí está, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que imagínate llegar y decir, Señor, aquí están mis mejores acciones, quiero entrar al cielo. Y Dios te va a decir, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es querer el resultado, pero no querer la forma de Dios. Y la forma de Dios es que Cristo sea revelado en tu vida, en tu corazón, que disfrutes de Él, que lo ames a Él, que lo sigas a Él, que lo conozcas a Él, ser levantado por Él cada vez que caes y estás desanimado, disfrutar de Él. Y ahora el versículo 4 de 1 Samuel, pareciera que ellos usan el arca de Dios como que si fuera un amuleto de la buena suerte, ¿no? O sea, es como bueno, traigamos el arca. Sí, aquí vengo con lo mejor. Bueno, vengo con lo mejor, sí, pero están usando el arca como si fuera una herramienta, como que si fuera algo que pueden usar a la manera que ellos quieran, como quieran, en sus propios planes, en su propio tiempo, y no los de Dios.
no en el tiempo de Dios. El pueblo, mira, tomó la decisión de sacar el arca de Silo. Y eso es interesante. No fue la orden de Dios, ni siquiera fueron a preguntar. Solo dijeron, saquémoslo de ahí y traigámoslo. Aunque pueda parecer una actitud noble, no, traigamos el arca para acá, Él va a pelear por nosotros. Puede parecer noble o bueno. O sea, detrás de eso hay un pensamiento de Dios es poderoso, traigámoslo a la guerra, Él va a ganar, ¿no? O sea, ahí está ese pensamiento, pero realmente la acción demuestra que ellos han olvidado quién es Dios. En realidad es muy prepotente de ellos hacer esto. O sea, realmente la decisión es muy prepotente lo que están haciendo. Deciden, en el calor de la batalla, vayamos, saquemos el arca rápido para que Dios nos salve y muestre su poder. O sea, que Él haga lo suyo. Esto muestra la visión pequeña que ellos tienen de Dios y nos va a enseñar mucho a nosotros hoy. Por favor, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, eso es Nuevo Testamento. Van a irse casi al final de su Biblia. Después del libro de Hebreos, van a encontrar el libro de Santiago, o sea, casi al final de sus Biblias. Antes del primer libro de Pedro, antes a eso está el libro de Santiago. Entonces, para empezar, ellos están como controlando a Dios, digamos, la presencia de Dios. Para empezar, es Dios. Ellos no preguntaron, solo dijeron, no fueron a preguntar, ¿podemos sacar el arca o algo por el estilo? Solamente lo hicieron. Y Santiago 4, del 13 al 17, hace alusión a algo parecido. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. No lo saben. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, es como, es nuestro dicho, ¿no? A nosotros nos preguntan, mira, bueno, si Dios quiere, lo tenemos bien arraigado nosotros como nicaragüenses, pero ellos ni eso, o sea, ellos están con Dios y no quisieron ni siquiera preguntar. Número 2, no preguntaron. O sea, olvidaron quién era Dios. A lo que ellos están haciendo, cuando ellos dijeron, traigamos el arca de Dios para acá a la batalla, para que pelee por nosotros, a eso nosotros deberíamos de preguntar, hermanos, ¿Dios estaba apresado dentro del arca? Dios estaba restringida, su presencia estaba restringida exclusivamente al arca. No podía salir de ahí. El Señor estaba en cadenas en el arca. ¿Acaso Dios no puede estar donde quiere estar? ¿Acaso Dios no es omnipresente? Entonces, ¿por qué necesitan mover el arca? ¿No? ¿Acaso Dios no les dio las medidas del arca? ¿No les dijo cómo hacer el arca? Dio todas las instrucciones para que ellos tuvieran un lugar apartado para honrar a Dios, para adorar a Dios. ¿Acaso no fue Dios mismo quien hizo eso? Dios no hizo el arca porque necesitaba un lugar donde estar. Lo hizo para ellos. Lo hizo para que ellos tuvieran un lugar donde adorarlo, donde poner la mirada, si lo quieres ver así. Lo hizo para que su pueblo supiera que Dios estaba con ellos, para que tuvieran algo que podían tocar, que supieran, así como tú tienes la Biblia en tus manos hoy. Lo hizo para ellos, pero ellos esperaban que el arca los salvara y no el Señor. O sea, pusieron su fe donde no deberían. Así nosotros algunas veces, ¿no? Podemos perder de vista al Señor y esperamos que otras cosas nos ayuden, que decimos que son buenas, o sea, pueden ser buenas, queremos que esas cosas nos acerquen a Dios, pero debemos de recordar, es solamente Cristo. O sea, podemos tener cosas buenas que creamos que nos acerquen más a Dios, pero es solamente Cristo, es solamente Él. Miren, te voy a dar un ejemplo. Ya había pasado esto en el pasado con Josué
sucedió? Derrotaron a Israel, estaban siendo dirigidos por Josué y la derrota hizo que Josué se humillara delante de Dios y hizo que Josué confesara su corazón y dijera, ¿qué está pasando, Señor? O sea, ellos ya tenían ejemplo de esto, de cómo actuar cuando ellos perdían una batalla. Déjenme leérselo, no lo busquen. Josué capítulo 7, versículos 6 al 13. Josué capítulo 7, versículos 6 al 13. Dice, entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, oh Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enteraron de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Habló Josué, o sea, se rasgaron. Humillación delante de Dios, no manipulación de Dios. Y bueno, y después tenemos a ellos hoy, ¿no? Obviamente Dios los salvó y los mantuvo. Él se mantuvo fiel a su promesa. Pero incluso con este ejemplo que el pueblo en 1 Samuel 4 tiene, igual no hacen lo mismo, olvidaron. No actúan igual, no están dispuestos a humillarse. Nadie se humilla, nadie ora delante de Dios, nadie rasga sus vestiduras, nadie toma la firme decisión de dejar atrás la idolatría que tenían, nadie hace nada, solo quieren manipular. Nadie dice, ayúdame, Señor, te necesito. O sea, lo dicen en cierta manera, pero no porque quieren al Señor, sino que quieren ser librados de su mal. Al igual que sucedió con Elí, vemos a un pueblo, vamos a ver más adelante los siguientes versículos, un pueblo resignado a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios, pero no necesariamente vemos a un pueblo que está buscando y anhelando correctamente la voluntad de Dios a la vida de ellos. No están buscando con humildad el deleite en el Señor en cualquier cosa de su vida. Más bien quieren forzar la voluntad de Dios. Y debemos de entender que algunas veces hacemos eso, ¿no? Queremos forzar un poco la voluntad de Dios. Quieren traer el arca a la batalla. Y la razón que traen el arca ahí a la batalla es porque dicen, Dios no va a dejar que Él sea humillado. ¿Me explico? Es como, lo traemos aquí, Él es el Dios poderoso. Él no va a dejar que su arca sea raptada o lo que sea. Él va a demostrar que Él es Dios. Eso solo demuestra su falta de conocimiento del Dios verdadero. Y miren, hoy sucede eso muy a menudo en la iglesia, tristemente. No sé si ustedes han escuchado, pero hay mucho en la iglesia hoy de que Dios no va a permitir que su iglesia sea avergonzada. Dios no va a permitir que el justo mendigue pan, aunque lo dice la Biblia, realmente lo dice la Biblia. Dios no va a permitir que su siervo sea como ridiculizado o algo por el estilo y la gente pelea y se pone fuerte. ¿Y si Dios sí lo quiere? ¿Y si Dios sí quiere humillarte? ¿Eres hijo de Él? ¿Crees en Él? Si Dios sí quiere, mira, Dios, vamos a ver, entregó el arca. Y si Dios sí quiere, el arca representaba la presencia de Dios. Y eso es lo que hemos de recordar, representaba la presencia de Dios. Pero Dios no estaba contenido y Dios no estaba apresado en el arca. Y nuestra vida, aunque puede tener momentos difíciles, no representa la actitud de Dios. Nuestras pérdidas o nuestros momentos de dificultad, los momentos donde nuestro corazón se siente agobiado, pesado, cargado, no significa realmente de que el Señor no está. Solamente significa que necesitas verlo más, deleitarte en Él más, confiar en Él, esperar en Él más. La iglesia, hermanos, la palabra de Dios, la oración, son todos medios que Dios nos da para buscarlo, para escucharlo, para conocerlo, para conocer su voluntad, para moldear tu corazón,
para depender en Él más, para ser animado por Él, para honrarle, para vivir para Él, no son medios para manipularlo. No lo son. O sea, o manipular a otras personas también, ¿no? Pero no son medios para manipular. Dicen los ancianos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que, y miren esta parte, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Esa palabrita ahí, viniendo entre nosotros, demuestra mucho lo que ellos conocen o lo que ellos saben de Dios. Porque, ¿acaso Dios no estaba ya con ellos? O sea, Dios se quedó en Silo en el arca y ellos vinieron solos a pelear. No. Dios estaba ahí. Dios estaba con ellos. Hermanos, ¿acaso Dios no les guió a ellos por medio del desierto por 40 años? O sea, por medio de la nube de fuego y una nube de humo. No necesitaban el arca. ¿Acaso Dios no los protegió en su peregrinaje? No necesitaban el arca. Dios estaba ahí. Ellos saben. Pero mira lo que está pasando. Si dejas de tener comunión con Dios, muy seguramente vas a olvidar quién es Dios. O vas a empezar a creer mentiras de Dios. O sea, si dejas de leer tu Biblia, si dejas de orar, con razón estás creyendo mentiras como esta. Dios me ha dejado. Pensarás que Dios te ha olvidado. Y hermano, déjame decirte, jamás. Aunque nosotros creamos que Él nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado. Aunque nosotros creemos que Él mintió, me dijiste en tu palabra de que me ibas a cuidar. Mira lo que me está pasando, Señor. Dijiste en tu palabra que el justo no mendigará pan y mira, no tengo comida. No, hermanos. Aunque nosotros no veamos su mano, Él está ahí. Y aunque no tienes el plato lleno de comida delante de ti, sigues respirando y estás caminando. Algo te está sosteniendo. Somos nosotros los que no clamamos. Nos quejamos, no clamamos. Y puedes verlo entonces. Nuestra visión de Dios se distorsiona, puede cambiar fácilmente si no estamos meditando en Él a diario, constantemente. Nuestra visión de Dios va a cambiar. Si no estamos meditando a diario, vamos a creer cualquier locura de Él. Fácilmente podemos creer una mentira de Dios si no estamos meditando en Dios. Fácil. Si no inviertes tiempo en tu palabra, en la palabra del Señor, si no estamos alimentándonos de Él por medio de su palabra, la oración, por medio de su iglesia, entonces fácilmente seremos engañados, fácilmente serás desanimado. Dios nos ha dado instrumentos para conocerlo. Nos dio su palabra, nos dio la iglesia, nos dio sus ministros, nos dio la oración y fácilmente tomamos la decisión de alejarnos e irnos. Fácil. A todas estas cosas. ¿Por qué digo esto? Debemos de ver algo. El pueblo de Dios podía hablar con Dios, pero no quería hablar con Él. Samuel, ahí está Samuel. Podían haber hablado con Dios, podían haber ido a Él y no quisieron hablar con Él. Y nosotros podemos ir a la palabra de Dios a diario. Hermanos, cada domingo, mire, llueva, trueno, relampaguee, aunque esté yo en el hospital o no, yo les he dicho siempre esto va a seguir. Gracias a Dios, hace unos cuantos años en la historia de esta iglesia, la gente me decía, es que no fui porque pensé que no iba a haber iglesia. Yo les decía, aunque me muera, va a haber iglesia. O sea, no soy yo el que hace esto. El pueblo de Dios podía hablar con Dios, pero no quería hablar con Él. Dios estaba con Samuel. Y aún así deciden ignorar a Dios, ignorar al hombre de Dios y escogen forzar su propia idea de lo que Dios debería hacer por ellos, ¿no? Y muchas veces así actuamos. En lugar de esperar, en lugar de orar, en lugar de ir al Señor, en lugar de irnos a nuestro cuarto, orar y decir, Señor, necesito
que me hables porque me he estado esforzando mucho por esto. Quiero esto, pero no ha pasado. En lugar de hacer uso de todas estas cosas que Dios nos ha dado, otro hermano de la fe que a lo mejor ha pasado por lo mismo y necesita escuchar qué fue lo que Dios le enseñó, la palabra del Señor, un tiempo de oración en lugar de esperar. Algunas veces nuestras oraciones son rápidas. Es como, Señor, mira, sabes que tengo este problema, por favor, necesito que haga algo, y esperamos que eso sea suficiente. Cuando en realidad, cuando hacemos eso, la oración debe hacernos descansar en Él. Tu corazón debe sentir ese, aquí estoy, hijo. Sé fuerte, sé valiente, ten paciencia. Yo estoy haciendo algo ahorita y estoy contigo aunque tal vez no parezca. Es buscar ser saciados por Él y no mis propios planes. Es buscar ser saciado por Dios aunque mis planes no se materialicen como yo los quería. No, bueno, recuerden que tiempo atrás el mismo pueblo de Israel le pide a Moisés, cuando estaban en el monte, le dice que hable contigo, que no hable con nosotros, porque no vaya a ser que nos muramos. Y Dios le dice, bien han dicho, es cierto, no vaya a ser que en mi ira los mate a todos, pero así como Moisés, todo el pueblo de Israel ahorita con Samuel están haciendo lo mismo. Tenían al hombre de Dios y no querían escuchar al hombre de Dios. Creen que sus intenciones son buenas. Pero mira, y esta parte es muy, muy interesante. Traigamos a Dios, traigamos el arca. No, Él es súper poderoso. No hay nadie más fuerte que Él. Él nos va a librar en la batalla, nos va a salvar. Sus intenciones eran buenas. Pero eso no importa. Aunque tus intenciones sean buenas, no importa. Mis intenciones no importan. La voluntad de Dios es lo que importa. Mi intención es, mira, y te lo voy a demostrar muy fácil. O sea, con mi esposa, y ustedes van a decir, si tengo la intención de amar a mi esposa, les pregunto, ¿no importa si en realidad no la amo porque tengo la intención de amarla? O sea, mujeres, díganme ustedes, si tengo la intención de amarla, pero no hago nada al respecto, ¿está bien? Solo tengo la intención, pero ¿está bien? ¿Debería estar conmigo ella porque tengo la intención de amarla, pero no he hecho nada al respecto? No, porque dicen, no, deberían de decir, gritar, no, o sea, lo dicen todo. No, aunque tenga la intención, no. Intenciones no. Honrar a Dios primero, sí. Tengo la intención de amarte, Señor. Tengo la intención de seguirte. Tengo la intención de leer la Biblia, de orar. Tengo la intención, tengo el deseo, pero ¿no haces nada al respecto? No. Y a pesar de todo lo que vemos, Israel no busca y mucho menos espera una respuesta de Dios. O sea, no los hace. Buscan cómo resolver su problema actual. Murieron 4,000. Pero realmente esa solución es buena. O sea, la solución que idearon, traer el arca, es buena. Versículo 4 de 1 de Samuel. Dice, perdónenme, el pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y notemos que Elí no dice nada al respecto. Llega todo el mundo, saquemos el arca de aquí, llevémosla para la batalla. Y para colmo, sus dos hijos dijeron, bueno, pues vamos, voy con ustedes. Elí sigue dejando que sus hijos hagan lo que mejor les parece. Sigue con la misma actitud de Elí. Ya escuchó del hombre de Dios, ya escuchó de Samuel, ya escuchó de todo el pueblo y sigue dejando a sus hijos, sigue sin advertirles, sigue siendo pasivo con ellos. No es de extrañar que veamos a sus dos hijos en esta escena. Seguramente quieren congraciarse con el pueblo, o sea, como el pueblo de Dios, saben que ellos eran malos, perversos, robaban, pero como vienen ellos y tienen con esta idea, sí, vamos, y quieren congraciarse con el pueblo,
Y hoy es lo mismo, ¿no? No importa, o sea, hoy es lo mismo tristemente en la iglesia. No importa quién está enfrente predicando o dando un mensaje, siempre y cuando me diga lo que quiero escuchar y haga lo que quiero, lo que mis expectativas, cumpla con mis expectativas y haga lo que yo espero, está bien, lo vamos a seguir. No debe ser así. Debe ser honrar al Señor, primero que nada. No debemos de buscar lo que queremos escuchar, debemos de buscar a Dios y dejar que sea Él quien hable, nosotros callar. Es posible que los hijos de Eli querían ganar puntos con Israel, pero eso solo demuestra de nuevo su corazón perverso, ¿no? Querían, eh, para ellos era mucho mejor la aprobación de la gente que la honra del Señor. Ellos querían el control de sus puestos, querían seguir como sumo sacerdote, querían estabilidad en su vida, aunque esa estabilidad implicara despreciar a Dios. Y aunque, hermanos, debemos de buscar reconciliación, ¿no?, con las personas cuando suceden cosas que tal vez han lastimado nuestro corazón, que nos ha alejado con Dios, los que nos debe mover no es tanto la posibilidad de la pérdida, o no sé, o como el sentir incómodo, sino lo que nos debe mover debe ser siempre honrar a Dios, en lo que sea que hagamos. Hay muchos cristianos hoy, como los ancianos, que cuando se sienten golpeados por la vida, cuando tienen pérdidas como ellos, cuando saben que el diablo los está persiguiendo, se esfuerzan mucho por inventar todo tipo de razones para convencerse de ellos mismos que los golpes que están recibiendo vienen de Dios y no de su terco corazón. Hay orgullo en pensar que es Dios y no es algo más. Hay orgullo en decir, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? En lugar de primero decir, ¿qué está pasando con mi corazón? ¿Qué está sucediendo esto? ¿Me explico? Es como que, Dios, ¿por qué permitiste esto? En lugar de primero pensar, es como el ejemplo de mi esposa, ¿no? Dios, ¿por qué permites que pelee así con mi esposa en lugar de pensar, ¿por qué le hice la cara que le hice? No, ¿me explico? Y aunque el pueblo de Dios reconoce el poder de Dios, dice, y esto es interesante, me encantó, uno de mis predicadores favoritos se llama Charles Spurgeon. Entonces él dice este comentario del versículo 5, cuando dice, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló, todo Israel gritó, dice lo siguiente, ahora amados, cuando estén adorando a Dios, griten si están llenos de santa alegría, dice, o sea, griten. O sea, ustedes han pasado por iglesias que griten si tienen santa alegría. Si el grito sale de su corazón, no les pediría que lo repriman. Y que él diga esto es interesante porque él no es mucho de eso. Dios no permita que juzguemos la adoración de ningún hombre. O sea, Dios no me pone a mí por juez de lo que está saliendo de su corazón. Pero aquí viene la advertencia. Pero no sean tan tontos como para suponer que porque hay mucho ruido, también hay mucha fe. No sean tan tontos como para pensar así. La fe es una agua quieta, fluye profundamente. La verdadera fe en Dios puede expresarse con saltos y gritos y es algo feliz cuando lo hace, pero también puede permanecer quieta en el Señor y eso tal vez sea algo aún mucho mejor. No, le está diciendo, no pienses que porque hay ruido, porque hay gritos, hay fe, ¿no? Porque mira, es cierto, todo el pueblo de Israel gritó tan fuerte que la tierra tembló. Y con lo que te he estado diciendo hasta el momento, ¿tenían fe? No. Ellos no se someten al poder de Dios, sino que quieren usar a Dios. Eso es lo que están buscando, su conveniencia. Cuando nuestra dependencia en el poder de Dios está así, hermanos míos, cuando nuestra dependencia en Dios está en dependencia de las situaciones, en dependencia de lo que me conviene, pregunto, ¿cuánto tiempo va a durar tu ánimo en el Señor? Tan pronto salga algo mal. Ahí. Y ahora, una pregunta, la verdad, o sea, y es que algunas veces debemos de nosotros cuestionar mucho nuestro corazón bastante, pero una pregunta para todos ustedes, ¿cuánto tiempo dura el ánimo que viene del Señor? O sea, ¿cuánto tiempo dura el ánimo que viene de Dios?
Una pregunta para ustedes. Lo sabemos. Por siempre, para siempre, toda la vida, hasta el momento que esté delante de Él y vaya en su presencia y esté toda la eternidad con Él en gozo por todo el tiempo. El ánimo del Señor es permanente y constante en esta vida y en la que sigue. Lo sabemos, pero cuando no está, no nos detenemos a pensar qué está sucediendo, qué está pasando con mi corazón. No pensamos, más bien decimos, Señor, ¿por qué me has olvidado? Para todos nosotros, Salmos 46 del 1 al 3 va a estar en sus pantallas. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Mi refugio y mi fortaleza es el Señor. ¿Cuánto tiempo dura el ánimo del Señor? Aunque pasen todas esas cosas. Cuando el arca fue capturada en el versículo 10, seguramente todos se pusieron pálidos. Todos dijeron, uy, ¿qué está pasando? El hecho de que ellos huyeran y se fueran a sus tiendas a esconderse todavía muestra la misericordia de Dios, porque los filisteos capturaron el arca y los filisteos pudieron haber dicho, matémoslos a todos, ya tenemos a su Dios. Y todavía pudieron regresarse a sus tiendas de campaña. Todavía Dios los protegió. Vamos a ver más adelante, todavía se fueron a trabajar sus tierras tranquilos. Pero ellos no ven eso. Hermanos, si nuestra fe dependiera de las circunstancias, de lo que está pasando en el momento, de lo que tengo, de lo que no tengo, de que se cumplan mis planes, que no se cumplan mis planes, entonces nuestra vida como creyentes siempre va a ser cambiante, siempre va a estar fluctuando. No, vamos a regresar a casa como los israelitas los hicieron, y en lugar de meditar en las bondades de Dios, vamos a meternos con miedo y seremos igual que ellos, tercos. Pero si tu fe depende solo en Dios, vas a poder contestar como Job, aunque me mates, Señor. Job decía, aunque muera. O sea, la esposa de Job le decía, y no voy a ofender a Dios. Te seguiré amando, Señor. No regresaré enojado. No voy a regresar buscando refugio en algo diferente o en alguien diferente, sino que iré a ti, esperaré tu tiempo, buscaré tu voluntad, Señor. Pero háblame porque soy sordo, no escucho, soy tonto, no entiendo. Háblame, Señor. Es interesante notar que todos sabían, mira, todos, tanto filisteos como israelitas, todos sabían quién era Dios. Eso es interesante notarlo. Todos dijeron, tanto filisteos como israelitas, no hay otro Dios igual. Todos lo confesaron en cierta manera. Por tanto, fue obvio que cuando capturaron el arca los filisteos, fue porque Dios así lo permitió. No fue porque ellos tuvieran mejores herramientas o mejores técnicas de batalla. Pero aún así los israelitas no entendieron que todo lo que estaba pasando era parte de los juicios de Dios. No quisieron preguntar tampoco. Era parte de la voluntad de Dios, su soberanía. Simplemente su corazón desfalleció. Se echaron a morir. En su orgullo no reaccionaron como debieron haber reaccionado. Tuvieron que haber ido a preguntar a Samuel, ¿no creen? Samuel, pregúntale a Jehová, ¿qué está pasando? Pero no. Realmente no querían escuchar. No querían obedecer, buscaban su gloria. Claro que Dios usó toda esa rebelión de parte de ellos para hacer cumplir su inquebrantable voluntad. Esa es la idea que tengo hoy para todos ustedes. A pesar de tanta terquedad, Dios usó todo esto para hacer cumplir su buena, perfecta y agradable voluntad, su santa y buena providencia. Los hijos de Eli, Ofni y Finés mueren el mismo día como Dios había dicho. Eso sí, pero fue con un gran costo. Fue con un gran costo. No porque Dios así lo quería, pero porque en el terco corazón de ellos Dios así lo permitió. Y ahora sí, el gran costo fue que 30,000 hombres murieron.
en lugar de evaluar sus corazones, en lugar de buscar, he ofendido a Dios. O sea, digamos que no sabían, pero en lugar de poner la barba en remojo, no, he ofendido a Dios. En lugar de manifestar arrepentimiento, en lugar de ver, he pecado, en lugar de buscar dureza en su corazón, amargura, enojo, en lugar de mostrar un corazón quebrantado, dolido por la muerte de sus hermanos. Los líderes de Israel esperaban encontrar la solución a sus problemas y la victoria definitiva contra sus enemigos con la presencia del arca en el campo de batalla y no buscar a Dios mismo. Eso querían. Querían buscar la solución, pero no a Dios mismo. Es como decir, hoy, hermanos, no he ido a la iglesia por mucho tiempo, he andado pecando, estoy mal, no. Hay una frase que aquí dicen que no me acuerdo, pero necesito reconciliar con Dios. Voy a hacer una ofrenda especial. Voy a hacer buenas acciones para sentir el favor de Dios nuevamente. No conmigo. No estás buscando a Dios. Estás buscando un medio inadecuado. Si lo primero que viene a tu mente es, voy a hacer esto, ofrendar más o lo que sea que venga a tu mente, hacer buenas obras, voy a dar comida para que el favor de Dios venga nuevamente, el que cree en el Hijo. No estás buscando el Hijo primero. Estás buscando otra cosa, estás buscando el arca. Cosas buenas. No el ejemplo que te estoy dando no es malo, es bueno compartir alimentos, ¿no? O sea, es bueno dar para la provisión. Pero primero el Hijo. Primero Cristo. Debemos preocuparnos, hermanos, también cuando las personas perversas y pecadoras, como los filisteos, debemos de preocuparnos cuando los idólatras piensan como nosotros. Eso también está obvio como en lo que estamos leyendo. Porque mira, los israelitas llevaron el arca como un amuleto, como hemos visto hasta el momento, y los filisteos comprendieron la misma idea. Dijeron, seguramente vino el Dios de ellos y por eso deberíamos de preocuparnos cuando los idólatras perversos piensan como nosotros. O sea, esto coloca dos posibilidades. O los filisteos creían en Dios y tenían la misma fe que Israel, o Israel está fregado. O sea, los filisteos que están llegando apenas están entendiendo lo que ellos están haciendo y ¡wow! Sí. Buen punto. El perverso no entiende por qué vengo a la iglesia todos los domingos. El perverso no entiende por qué sirvo la iglesia con gozo. El perverso no entiende por qué coloco a otras personas por encima de mí. El perverso no entiende por qué amo a mi esposa como Cristo amó la iglesia más que a mi propia vida. No entiende esas cosas del perverso. Pero cuando el perverso entiende y aprueba de que miento y robo, cuando el perverso entiende por qué no estoy leyendo mi Biblia, cuando el perverso entiende por qué no estoy yendo a la iglesia, cuando el perverso aprueba esas cosas y yo también, hermano, hay un grave problema. Hay un grave problema. Aunque no entendían mucho los filisteos acerca de Dios, reconocían la superioridad de Dios. Lo dijeron no hay Dios, como estábamos mal, no hay otro como esto. Lo entendieron. Ellos sabían la superioridad de Dios, del Dios de Israel, y sin embargo, aunque sabían eso, no se sometieron, sino que decidieron luchar. O sea, y eso es interesante. Saben qué tipo de Dios es y aún así deciden luchar. Y si realmente creían que el Dios de Israel era mayor que el de ellos, no debieron luchar. Y si creían que el Dios filisteo era más poderoso, no tenían que preocuparse, no tenían por qué haber dicho lo que dijeron. Nosotros, como ellos, hermanos, actuamos igual, tristemente, como los filisteos. Y déjame explicar por qué. Nosotros, como los filisteos, sabemos que Dios es grande. Sabemos que no hay otro Dios como Él. Lo sabemos, no hay nadie como nuestro Señor. Sin embargo, a menudo también nos resistimos a Dios en lugar de someternos a Él. El conocimiento no era el problema, era la sumisión de todos.
Todos en ese campo de batalla sabían que no había otro Dios igual, pero nadie en ese campo de batalla se estaba sometiendo a Dios. Nadie. Ni filisteos por temor, ni los israelitas por honra. El versículo 8 nos dice que los filisteos habían escuchado de Jehová, pero no conocían a Jehová. Y es obvio porque dicen estos dioses poderosos, ¿no? Está hablando como que si fueran varios. Y ellos no creían que Jehová era el único y soberano Dios, sino que le temían por lo que habían escuchado que había pasado con Egipto, pero compararon a Dios con lo que ellos creían o como ellos miraban la deidad o como lo miraban en otras naciones. Y debemos de estar atentos a esto, no sea que nos suceda a nosotros también, que comparemos a Dios con otras cosas. ¿Y cómo puedes saber que no está sucediendo eso? Debe haber una marcada diferencia con el viejo hombre y el hombre que Dios está haciendo hoy. Debe haber una marcada diferencia con el viejo hombre y el hombre o la mujer, pues en este caso, que Dios está haciendo hoy en ti. Debe haber una marcada diferencia entre aquel que no sabía de Dios y este hoy que solo anhela conocerlo más y más. Debe haber una marcada diferencia entre aquel que apenas salía algo mal, estaba enojado con el Señor y reclamaba, versus hoy con este que dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Debe haber una marcada diferencia entre aquel que solo escuchaba la idea de otro y este que dice, Señor, si no eres tú el que habla, no quiero hacerlo. Debe existir una mayor repulsión al pecado. Debe haber un odio al mundo que antes amaba, ahora no quiero nada de él. Debe haber un mayor conocimiento de su gracia y experiencia personal de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su paciencia. Deben de haber esas cosas. Debe haber un mayor deseo, un mayor anhelo de seguirle, de conocerlo, mayor confianza en él porque él es nuestra única y más preciada posesión. Debe haber. Así que para terminar, Deuteronomio 30 del 1 al 10, Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 10. Esto es como un discurso de despedida de Moisés. Moisés está a punto de fallecer y le está dando sus últimas palabras al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 10. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te ha desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, y tú y tus hijos, y lo obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te he ordenado hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y quiero dar un poquito de contexto aquí. La gente había pecado y ellos habían corrido, ya no estaban en la tierra prometida, estaban donde sea. O sea, estaban dispersos en el mundo. Pero cuando vuelven al Señor su Dios, el versículo 3 dice en la parte B, y tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor. Qué bellas palabras. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te he ordenado hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Mira esas palabras al final. El Señor se deleitará en ti. Tú que antes corrías y que no querías escuchar, el Señor se deleitará en ti y escucharás ahora su voz.
El arca de Dios fue capturado, pero eso no fue nada. Eso fue porque simplemente, desde el contexto de los israelitas, perder el arca fue lo peor que les pudo haber pasado. Pero hermanos, fue bueno que ellos perdieran el arca. Fue bueno. Tal vez nosotros no entendemos, pero cuando perdemos ciertas cosas, a lo mejor fue bueno, porque el Señor quitó algo antes de que esa cosa fuera un ídolo en nuestras vidas. Y eso hace el Señor. Israel hizo un ídolo del arca y Dios a menudo trata con nuestra idolatría de la misma forma, quitándola. El arca de Dios fue capturada, pero hermanos, el Dios del arca todavía estaba en el trono, en el cielo, guiando las circunstancias, cuidando a su pueblo. ¿Por qué? Después de que mataron 30,000, los filisteos pudieron haber seguido y matado a todo el mundo, y ellos estaban ahí, no siguieron los filisteos. Dios los detuvo. Lo vamos a ver la semana que viene. Israel pensó que podían ignorar al Dios del arca y encontrar liberación en el arca de Dios. Pero hermano, Dios demostró que Él es más grande que el arca. Lo demostró. Y así que Dios haga con nosotros, que Él demuestre que Él es más grande que aquello en lo que pusimos nuestra esperanza. Has colocado tu esperanza en tu propia salud, en tu fuerza, en tu trabajo, dinero, lo que sea. Que Dios no lo quite, pero sí tiene que quitarlo para que puedas entender que no hay otro Dios como Él, que no hay nadie que te ama y que, como Deuteronomio dice, se deleita en ti. Y eso es increíble, en mí, pecador, que se deleita en mí. Míralo, Él desea una relación profunda contigo. Y así que regreso a mi primera pregunta: ¿para qué tenemos su palabra hoy? ¿Por qué Dios la proveyó? Para que tú también te puedas deleitar en Él. Qué bello. Para que tú también lo puedas conocer. Para que tú también puedas encontrar gozo en Él, deleite en Él. Para que tú también puedas estar completamente satisfecho en Él por toda la eternidad. Amén. Oremos. Dios, gracias por lo que nos enseñas. Muchas gracias por este día, Señor, por las personas que estamos, y oro e intercedo por los que hacen falta, Señor. Bastantes personas. Pero mi Dios, que podamos seguir caminando con gozo, que podamos seguir caminando, Señor, en deleite suyo. Dios, enséñanos, Señor, que no hay mayor tesoro. No hay nada más donde mis manos deberían ser llevadas. No hay nada más donde mis ojos deberían de ver. No hay nada más que mi boca deberían de proclamar o desear. No hay nada más que mi corazón, Señor, necesite. Solamente tú. Ayúdame, Señor, a permanecer fiel, Señor. Ayúdame a interceder, también llorar por mis hermanos, Señor. De usted, esta iglesia, Señor. Así que, por favor, mi Dios, sosténganos, Señor. Sosténganos. Amén.